y vamos a entender, bueno, ¿qué pasó con María Magdalena? ¿Qué pasa luego de la crucifixión? ¿Qué pasa luego de que Jesús ascendiera a los cielos? ¿Y de dónde surge que ella fuera prostituta? Entonces, sabemos que luego de la crucifixión, si bien pasan un tiempo todos los apóstoles ahí, toman al tiempo la decisión de separarse, porque ellos fueron perseguidos de por vida por el Imperio Romano. Con lo cual se sabe, según la tradición oral, según la tradición provenzal, que María Magdalena huye de su tierra y hay dos versiones. Una que va a decir que ella llega inicialmente a un refugio de emergencia, que fue Éfeso, donde, o algunos la citan en Egipto, donde allí habría pasado algunos años, pero luego ella se habría ido, y no sola, al sur de Francia para encontrar más paz. La Galia, como se la conocía en ese momento en el siglo I, no era Francia, por supuesto, ella llega allí con sus hermanos Marta y Lázaro. Se sabe que llega allí también con Sidonio, el hombre ciego a quien Jesús le devuelve la vista, que llega con San Maximino, uno de los 72 discípulos, con lo cual van también María Jacobé y María Salomé, con lo cual ella no llega sola a estas tierras, sino que llega con una comunidad de seguidores de Jesús. Algunas otras versiones sostienen que Felipe también se va con María Magdalena y por supuesto también con José de Arimatea, un hombre clave en la vida de Jesús, en la vida de la Virgen María, que participa no solo en el descendimiento, sino también es quien ofrece su sepulcro para que Jesús sea enterrado allí. Bueno, José de Arimatea, un hombre clave, un hombre que le va a ir a pedir a Pilato, por favor, descender a Jesús ese viernes, porque empezaba con la salida de la primera estrella el Shabbat, y si no Jesús hubiera tenido que permanecer en la cruz hasta el domingo, cuando hubiera terminado el Shabbat a la noche del sábado, pero lo hubieran descendido. Entonces era un hombre que pertenecía al Sanedrín, era un sacerdote, era muy prestigioso, y un hombre rico, con lo cual Poncio Pilatos le da ese favor de poder descender antes a Jesús de la cruz, con lo cual este José de Arimatea, según cuenta alguna tradición, se fue también con María Magdalena al sur de Francia. Bueno, allí en el sur de Francia es donde María Magdalena comienza un ministerio, donde empieza su apostolado, bellísimo, largo, donde ella lleva el mensaje original de Jesús, que difiere del mensaje que leemos en los textos canónicos, pero que son complementarios en los apócrifos. Allí, estos textos excluidos del Nuevo Testamento, vamos a encontrar las enseñanzas más puras de Jesús, más originales. Vamos a ver qué pasaba en esa vida y en ese día a día, cómo era el diálogo. Con lo cual María Magdalena deja un legado muy rico, el cual podemos encontrar hasta el día de hoy. Fíjense algo, y vamos a pensar ahora en María Magdalena como mujer. Ella abandona su tierra, deja todo, la tradición va a contar, y Jacobo de la Vorágine va a contar que a ellos los suben a un bote sin remo y sin timón, esperando que se ahoguen. Sin embargo, dicen que por milagros llegan a Saint-Marie de la Mer, a Santa María del Mar, donde allí empieza su ministerio, allí viviría hasta el día de su muerte. Las orillas de Saint-Marie de la Mer les da la bienvenida a María Magdalena, pero también allí es donde ella terminará sus días, en el año 64 después de Cristo. Con lo cual allí hay un legado hermoso, vivo, y María Magdalena, pensemos un poquito en ella como mujer. Si tomamos la tradición oral, María Magdalena llega allí no solamente con sus hermanos, sino que la tradición cuenta que en ese bote había otra pasajera, una pasajera de tez más morena, que es confundida con una sirvienta por su color de piel. Algunos sostienen que habría nacido en Egipto, otros dicen que nació en el sur de Francia, pero la tradición más fuerte es que probablemente Sara era esta mujercita, jovencita, de piel oscura, conocida como Sara la Cali o Sara la Negra, porque habría nacido allí en Egipto y que por sus venas correría la sangre de la unión sagrada entre Jesús y María Magdalena. Bueno, Sara tiene allí su iglesia construida, su máxima iglesia construida en su honor, con lo cual si Sara habría sido esta unión, uno de los hijos de este sagrado linaje, nos habla de que allí llegó una mujer, madre, viuda, una mujer que tuvo que sacar fuerzas de donde probablemente no las tenía,
una mujer resiliente, una mujer que supo transformar el dolor en amor para poder llevar adelante su misión y poder llevar el mensaje más original y más puro de Jesús, ese mensaje que hablaba de amor, que hablaba de inclusión, que hablaba de justicia, que le hablaba al alma, y que todo esto lo vamos a encontrar en el Evangelio bello que nos dejó María Magdalena. Con lo cual, en el sur de Francia es donde verdaderamente vamos a recoger este ministerio, este misionar tan activo. ¿Y qué pasó entonces con este legado de María Magdalena? ¿De dónde surge que María Magdalena fue prostituta? Entonces vamos a avanzar un poquitito en los siglos, y déjenme decirles que hasta el siglo IV de nuestra era, María Magdalena era muy venerada. María Magdalena fue naturalmente una de las cabezas y de las vertientes más fuertes del primer cristianismo. Y hubieron dos vertientes, una la de Pedro y la de Pablo, que fue la que finalmente triunfó, más rígida, llena de reglas más esclavizadoras. Pablo era un gran conocedor de la teología, por eso triunfa en un hombre sumamente carismático, un conocedor muy profundo de la ley. Y por otro lado estaba la línea de las mujeres, la corriente liderada por María Magdalena. María Magdalena hasta el siglo IV de nuestra era fue muy venerada, muy alabada, y había también muchas peregrinaciones al sur de Francia, donde ella dejó este rico legado, este mensaje, que por supuesto se expandió mucho más allá de los límites de Francia. Allí es donde hoy, por otro lado, está también sus reliquias, sus restos, porque es donde ella finalmente muere. Entonces, ¿qué pasa allí? La iglesia empieza a ver que María Magdalena empieza a opacar de alguna manera el mensaje de Pedro, ese mensaje más duro, más rígido, patriarcal, estructurado. Fíjense cómo la iglesia, a partir de acá, corre no solamente a María Magdalena, cuando en el año 597, en la homilía 33, el Papa Gregorio Magno decide unificar bajo María Magdalena otras dos mujeres, a María de Betania y a la pecadora que lava los pies de Cristo con sus lágrimas y los seca con su cabellera. Por otro lado, de esa pecadora no se sabe de qué pecó, por qué, si robó. Automáticamente, Gregorio Magno transforma a María Magdalena en prostituta, la crucifica, la pone de rodillas, la transforma en penitente. Fue el caso de conversión más exitoso de la Iglesia Católica. Es la conversión de María Magdalena de prostituta a santa. Y le ha servido muchísimo María Magdalena como modelo de rol a la Iglesia para que la mujer se ponga de rodillas. Y nos dejaron, como digo muchas veces, con una trilogía muy difícil a la humanidad, pero más difícil aún a las mujeres. ¿Por qué? Una trilogía con un Jesús célibe, con una madre virgen y con una esposa prostituta. Qué difícil para las mujeres que quedamos atrapadas en esos dos abismos. Todas o éramos pecadoras e hijas de Eva, o quisiéramos eventualmente querer parecernos a la Virgen, pero nunca alcanzar la máxima santidad. Con lo cual, ahí quedamos atrapados en una trilogía muy difícil. Qué diferente hubiera sido si la humanidad hubiéramos caminado de la mano del amor, en este camino del amor consciente que Jesús y María Magdalena vinieron a abrirnos a nosotros. Entonces, verdaderamente, si el camino hubiera sido de igualdad, de amor, fíjense, el Jesús fue absolutamente inclusivo, dio muchísimo lugar a las mujeres, formaban parte de su núcleo más cercano, porque sobre todo en la Edad Media se puso a la mujer como la pecadora, se puso a la mujer como el vehículo a través del cual el mal entraba en la tierra, y se reforzó a un Jesús tremendamente célibe, la mujer pecadora, la prostituta. Bueno, es que aquí, que a partir del 591, el Papa Gregorio Magno la pone a María Magdalena como prostituta, para acallarla, para silenciarla, para bajar el tono. María Magdalena fue una mujer líder entre líderes. María Magdalena tenía voz y voto. María Magdalena rompía las características de las mujeres de su época. ¿Por qué? Porque tuvo un rol prominente. María Magdalena preguntaba y preguntaba mucho. Se dice que ella hablaba bellamente sobre los temas de la naturaleza humana, del alma, y que Pedro habitualmente era quien más se enojaba. Y esto lo vamos a encontrar escrito en muchos de los textos apócrifos. Con lo cual, ella tuvo un rol destacado como evangelizadora. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, hubo que apagar esa veneración, hubo que acallarla, porque verdaderamente tenía demasiado lugar y tenía mucho, pero mucha veneración y respeto, con lo cual su mensaje difería a lo que después formó parte del canon bíblico. Allí cuando en el Concilio de Nicea se deciden elegir los 4 evangelios y el resto se los manda a destruir. En el año 367, Atanasio de Alejandría decide que los evangelios que no son incluidos en el canon se tienen que destruir. Pero algunos monjes, como digo yo siempre, rebeldes, que pertenecían seguramente al monasterio de San Pacomio, entienden el valor de estos evangelios y los ocultan. Entonces ellos los dejan ocultos y estos evangelios, que eran el de Felipe, el de María Magdalena, el de Tomás, otro llamado Pistisofía, donde María Magdalena es mencionada 83 veces, cuando la Virgen María se la menciona 3 y a Pedro 5, es la mujer más mencionada en este texto, que habla de fe y sabiduría. Otro texto que se llama Diálogos del Salvador, fueron encontrados en el año 1945 y echaron muchísima luz a la vida de Jesús, a su primer movimiento, ese movimiento más puro. Y déjenme decirles de paso que de los 4 evangelios canónicos, hay 2 evangelistas que no conocieron a Jesús. Uno fue Lucas. Lucas no conoció a Jesús. Lucas era un seguidor de San Pablo, de Saúl de Tarso, que tampoco conoció a Jesús en vida. Por eso cuando Lucas habla de que Jesús le quita a María Magdalena los 7 demonios, déjenme decirles que Lucas hablaba por boca de otros. Nunca ningún investigador llega a una conclusión de a qué se refirió Lucas con los 7 demonios. Lo que se sabe es que Lucas era sanador para su época, tenía una mirada más biológica sobre todos los temas. Algunos investigadores dicen, bueno, probablemente María Magdalena podría haber sufrido ataques de epilepsia, y cuando las personas sufrían ataques de epilepsia hacían unos movimientos que podrían creer que tenían el demonio asociado de forma directa al mal. Se sabe que en la época de Jesús, en el siglo I, había una gran superstición. Cuando una persona era ciega, o tenía una malformación física, o tenía lepra, eran considerados castigos divinos. El no tener descendencia para un matrimonio también era considerado un castigo divino. Entonces, él habla de estos 7 demonios, nadie más lo menciona. Hay una incorporación tardía en el Evangelio de Marcos, muy posterior, que se sabe que no lo escribió Marcos, que va a hablar de los demonios de María Magdalena. Pero déjeme decirles que justamente Marcos tampoco conoció a Jesús, o si lo conoció cuando Jesús era muy pequeño. Se sabe que la última cena, imagínense llevar a cabo ese lugar, se lleva a cabo en un lugar secreto, oculto. Ellos en realidad estaban celebrando Pesaj, la Pascua judía, estaban recordando la liberación del pueblo judío de Israel. Entonces, en esa última cena, donde ocurre en la casa de Marcos, la madre, llamada María, ofrece el lugar para que allí se lleve a cabo. Entonces Marcos se dice que era un niño muy pequeño cuando Jesús fue crucificado, tendría 5 o 6 años. Con lo cual imagínense un niño de 5 o 6 años, ¿cuánto puede registrar del mensaje de un maestro? Por supuesto que lo aprendió, habrá vivido de cerca la crucifixión, pero pensemos que uno de los 4 evangelistas jamás se imaginó, seguramente a esa temprana edad, que iba a ser que uno de los que iba a tener el evangelio como canónico, y Lucas que no lo conoció. Con lo cual ahí, con los demonios, María Magdalena no tenía ningún demonio. Probablemente esos 7 demonios pudiera ser una enfermedad, como dicen algunos. Algunas otras versiones más modernas dicen que probablemente lo que Jesús hizo con María Magdalena, como con todo el resto de las mujeres que menciona, porque menciona un montón de mujeres que fueron liberadas o exorcizadas de esos demonios, y menciona a Susana, menciona a Lucas. Pueden buscar el texto bíblico, Lucas el capítulo 8, entonces ahí realmente parece que todas las mujeres estaban endemoniadas en esa época y que Jesús le iba sacando demonios a todas estas mujeres. Con lo cual, fíjense cómo cuando empezamos a leer las Escrituras y dar una mirada más profunda, encontramos verdaderamente algunos cabos sueltos o cosas que empiezan a no tener como sentido, ¿verdad? Bueno, me fui, voy a seguir, voy a volver. Entonces, bueno, ¿qué les quiero contar con respecto, porque ya estaremos más o menos en horario,
déjenme decirles algo para echar un poquito de luz, porque me gustaría hablar de toda la simbología de María Magdalena. ¿Qué pasa con, a partir de que es nombrada prostituta, directamente el arte toma el pie de la letra y aparecen un montón de representaciones, siempre semidesnuda, cosa que me hace un dolor de estómago tremendo verla cuando la ponen desnuda, llorando, penitente, como ermitaña? Déjenme decirles que María Magdalena no fue ermitaña, habitualmente se la confunde con otro personaje muy posterior que es conocida como María Egipcíaca, una mujer que deambulaba, se dice, por el desierto, que andaba semidesnuda, que había sido prostituta y que conoce a Cristo y que a partir de ahí se transforma. Entonces muchas veces el arte la identifica, María Egipcíaca, con María Magdalena, pero María Magdalena nunca fue ermitaña, ni deambuló por ningún lado, ni vivió vida contemplativa. María Magdalena supo que tenía una misión en su vida y no se quedó sumida en el dolor, abandonar su tierra, cambiar de idioma, nada de eso. Ella se mantuvo firme, sabía que tenía un propósito de vida y honró el legado de Jesús. Con lo cual, ¿qué pasa con María Magdalena? En el año 1962, del año 1962 a 1965, perdón, que tomo un poquito de agua, se lleva a cabo el Concilio Vaticano II. En este Concilio Vaticano II, la Iglesia lleva a cabo una reforma muy profunda. A partir de ahí, la Iglesia reconoce, decide volver a los textos originales, y ahí descubre que ningún evangelio decía que María Magdalena era prostituta, ni había sido prostituta. Entonces la Iglesia dice, nos tenemos que retractar. Por supuesto, la Iglesia tomó un montón de medidas, quitó la palabra pérfidos judíos cuando se terminaba la misa, porque siempre hablaba de los pérfidos judíos como de manera peyorativa, porque no habían sabido reconocer en Jesús al Mesías. Entonces toma un montón de cambios, es enorme el Concilio Vaticano II, tiene un montón de volúmenes, pero entre todos ellos la Iglesia se retracta de este error garrafal de poner a María Magdalena como prostituta, porque se dan cuenta que no hay ningún evangelio que la ponga como pecadora ni como adúltera pública. Con lo cual, terminado el Concilio Vaticano II, en el año finalmente 1969, María Magdalena es reconocida como santa, se modifica el misal romano, cambiando toda la liturgia a la luz del Evangelio de San Juan, y a partir de aquí se elimina de María Magdalena la palabra de prostituta, arrepentida, la mujer que tuvo que hacer penitencia, que nunca tuvo que hacer penitencia ni estar de rodillas, y también aquí es realmente modificado todo esto. En el año 1988, el Papa Juan Pablo II escribe una carta que se llamó Mulieris Dignitatem, o Mujeres Dignas, en la cual nombra fuertemente a María Magdalena como la apóstol entre los apóstoles, en tanto en quien fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Finalmente, déjenme contarles que en el año 2016 es el Papa Francisco quien decide elevar la festividad de María Magdalena y sacarla, simplemente era una memoria, y elevarla al rango de festividad y de celebración. Hoy celebramos formalmente a María Magdalena cada 22 de julio. Por supuesto que las personas que conocemos y estudiamos la vida de María Magdalena honramos ese día hace muchísimos años, no solo desde el año 1000 del 2016. Sin embargo, el Papa Francisco ha tomado esta decisión. Déjenme contarles otra curiosidad del Papa Francisco, y es que cuando él es nombrado y elegido Papa, él decide, vieron, cuando sale a saludar al pueblo en la plaza y pasa por entre medio de los obispos y está preparado, él dice, quiero salir a saludar al pueblo con la música, el himno a Santa María Magdalena, a lo que le dicen que de ninguna manera. Y él dice, sí, sí, yo voy a pasar entre los obispos, los cardenales, y voy a salir a saludar al pueblo con el himno a María Magdalena. Que sí, que no, que sí, que no. Ustedes conocen, parece que este papa es fuerte, y él sale finalmente con el himno. Y si miran la película de Netflix, Los dos papas, van a ver que allí además lo menciona. Entonces, para cerrar, déjenme decirles que la tumba de María Magdalena, que se encuentra en el sur de Francia, en Saint-Maximin, donde allí está su
sus reliquias, están sus restos, su calavera está dentro de un bello relicario de oro. Es la tercer tumba en importancia de todo el cristianismo. La primera es la de Jesús, por supuesto, simbólicamente en el Santo Sepulcro. La segunda es la de Pedro en el Vaticano. Y la tercera tumba más importante para toda la cristiandad es la tumba de María Magdalena. Es decir, que el día de hoy, cada 22 de julio, celebramos a María Magdalena como ella se merece, como le corresponde. Y ese día, ¿qué se lee en la liturgia? Bueno, se lee nada más y nada menos que el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un texto bíblico bellísimo que está entre el Eclesiastés y el Libro de la Sabiduría, que habla, es el texto más erótico que tiene la Biblia. Alguien podría preguntarse cómo un libro tan potente, tan erótico, un libro que no habla de Dios, está dentro de la Biblia. Bueno, habla del encuentro de dos amantes, de los amados, y allí ya desde Orígenes, allí por el año 200, él va a decir que esta novia esposa sagrada del Cantar de los Cantares es María Magdalena y el esposo sagrado es Jesús. El 22 de julio, en la festividad de María Magdalena, se lee el Cantar de los Cantares. Es decir, que el día 22 de julio veneramos a la esposa de Cristo. Y esto viene, no lo digo yo, lo ha dicho Orígenes, este teólogo cristiano de Alejandría, en el año 200, luego otro padre de la iglesia, San Bernardo de Claraval, bueno, un hombre influyente, no formó parte de la patrística, pero un hombre tremendamente influyente, va a seguir los pasos y los dichos de Orígenes, con lo cual podemos decir que 2000 años después, y con lo que hemos ido viendo en el relato, se ha hecho algo de justicia con María Magdalena, pero todavía queda mucho por seguir haciendo.